Son las 19 del 24 de abril de 1854 y 15.000 velas arden en la iglesia de los Agustinos de Viena. El emperador austriaco Francisco José I, de 24 años, se casa con su prima Elizabeth de Baviera, de 16, apodada Sisi. La novia lleva un vestido bordado en plata, el emperador no le quita ojo de encima y ella también está claramente enamorada de él. Todo parece la escena final de un cuento de hadas, pero en realidad es solo el principio de una gran historia llena de incertidumbre y giros. Sisi nació el día de Navidad de 1837 en Múnich, pero pasó su infancia en el campo. Aunque procedía de la noble familia Wittelsbach y ostentaba el título de princesa de Baviera, no pasó mucho tiempo estudiando la etiqueta de la corte. Desde muy pequeña montaba a caballo, nadaba y paseaba por el campo. En 1853 fue a Bad Ischl con su madre y sus 3 hermanos mayores para celebrar el cumpleaños de su primo Francisco José I. Su madre, Sofía, intentaba entonces encontrar una novia adecuada para su hijo imperial y Elena, la hermana mayor de Sisi, apodada Nené, parecía una candidata idónea. Desde el primer momento quedó claro que a Francisco le impresionaba más la prima más joven, con su larga melena y su esbelta cintura. La atracción fue mutua, y 8 meses más tarde se celebró la boda, en la que la joven pareja fue casada solemnemente por el arzobispo de Viena. Aunque Sisi ama a su marido, la realidad de la vida en la corte pronto empieza a aplastarla. Su tía y su suegra imponen estrictas normas. Se vuelven aún más poderosas cuando Sisi da a luz a su primera hija en 1855. Según las normas imperiales, ni siquiera puede amamantarla ella misma, y es su suegra, que da nombre a la pequeña Sophie, quien se hace cargo en gran medida de su cuidado. Lo mismo ocurre un año después con otra hija, Gisela. Sisi se lo toma muy mal y las desavenencias en su educación empiezan a afectar poco a poco a la relación con su marido. Las esposas de los emperadores no solían participar en política, sin embargo Sisi sí influía en su marido. En un viaje a Italia, por ejemplo, le convenció para que indultara a los presos políticos. En 1857, la familia imperial y sus hijos viajaron a Hungría. La emperatriz se enamoró inmediatamente de Hungría por su ambiente relajado e incluso empezó a aprender húngaro. La hermosa joven, que a diferencia de la realeza austriaca no les miraba por encima del hombro, cayó bien entre la gente y presionó a su marido para que reforzara la posición de Hungría en su monarquía. Pero todo esto se vería finalmente ensombrecido por una gran tragedia familiar. Su hija Sophie, de 2 años, muere de tifus en Buda, la actual Budapest. Tras regresar a casa, la devastada Sisi se deprime y pierde el interés por su hija menor, Gisela, y más tarde por su hijo Rudolf, que nacerá al año siguiente. Además, la monarquía austríaca también atraviesa un momento difícil. El reino de Cerdeña, que en aquella época incluía la región del Piamonte, en el norte de Italia, decide unir la fragmentada Italia y une sus fuerzas a Francia, gobernada por el emperador Napoleón III. La Segunda Guerra de Independencia italiana culmina en la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859, en la que Austria pierde una de sus provincias más ricas, Lombardía. El resultado de la batalla marca el primer paso hacia una Italia unida y, en el bando perdedor austriaco, provoca la caída del ministro del Interior, Alexander Bach, que había pasado los 8 años anteriores construyendo un sistema burocrático basado en el gran poder de la policía secreta, que ahora es sinónimo de denuncia y de un clima general de miedo. Todos estos acontecimientos repercuten fuertemente en la emperatriz, que cada vez se encuentra peor y sin el vigor de antaño de la muchacha del campo. Los médicos diagnosticaron a Sisi varias enfermedades. Hoy los historiadores coinciden en que la mayoría de sus problemas de salud eran probablemente de origen psicosomático. A principios de la nueva década, los expertos le aconsejan que cambie de entorno y así Sisi deja a su familia en Viena y solo con las damas de compañía se marcha a la isla portuguesa de Madeira. Allí pasa largas semanas,
aislada de su marido y sus hijos, dedicándose a sus aficiones. Y por supuesto cuidando su aspecto. La emperatriz está debidamente orgullosa de su larga y espesa cabellera y de su esbelta cintura, pero vive permanentemente atemorizada por cada kilo de más. Por eso ha construido gimnasios en sus residencias, donde entrena rigurosamente, se pesa hasta 3 veces al día y elige poco a poco métodos de adelgazamiento cada vez más drásticos. Bebe zumo de carne cruda, por ejemplo, o manda retirar todas las sillas de sus habitaciones para no caer en la tentación de descansar. Con 173 centímetros, solo pesa 50 kilos. Lavarse el pelo es casi un ritual. Lo hace 2 veces al mes y en lugar de champú, utiliza una mezcla de yema de huevo y un brandy llamado Spiritus Vini Gallici, que lava con un brebaje de piel de nuez. Durante las 2 horas diarias de peinado, la emperatriz aprende lenguas extranjeras, especialmente húngaro y más tarde griego. El resto del tiempo lo dedica a salir con las damas de la corte, la más cercana de las cuales es sin duda la joven húngara Ida Ferenczy. Lejos de casa, de sus obligaciones y de su suegra, se siente cada día mejor. Hasta mayo de 1861, Sisi tiene tiempo de viajar a Sevilla, Gibraltar, Mallorca y Corfú antes de regresar a Austria para ver a su familia. Allí, sin embargo, vuelve a sufrir una fuerte tos y en menos de un mes parte de nuevo hacia el sur. En la isla griega de Corfú, de la que se enamora, construye un castillo dedicado a Aquiles. Pero también va a Venecia o a un balneario en Suiza. Cuando por fin llegan a casa, en 1862, el pequeño Rudolf tiene 4 años, Giselle tiene 6. La situación en el imperio es cualquier cosa menos óptima. Cada vez más regiones austriacas desean la independencia y el reino italiano, creado en 1861 por la unificación de la mayor parte de la península de los Apeninos, anhela a su vez la anexión de la zona alrededor de Venecia, que en ese momento también pertenece a Austria. En 1866, cuando estalla la guerra austro-prusiana por la influencia decisiva sobre la parte germanófona de Europa, el rey Víctor Manuel II de Italia establece así una alianza con el canciller Bismarck, y cuando la guerra termina solo 2 meses después con la aplastante derrota de Austria, Austria pierde no solo prestigio, sino también otro importante territorio en el norte de Italia. Bajo el peso de estos acontecimientos, el debilitado emperador tiene que transigir y en 1867 se alcanza el acuerdo austrohúngaro. El imperio se organizará ahora de forma dual y se establece un reino húngaro con su propio parlamento. Sin embargo, Francisco José I seguirá siendo el jefe de ambos países, ahora como emperador de Austria y rey de Hungría. Se cumplen así las conversaciones sobre la equiparación de los húngaros que el emperador y Sisi mantuvieron cuando visitaron Hungría hace 10 años. Los húngaros adoran a su nueva reina, y ella, aunque antes dijo que los niños son la maldición de una mujer porque le quitan toda su belleza, ahora, 10 meses después de su coronación, da a luz a su 4.º hijo en Hungría, una niña, María Valeria. A diferencia de sus hermanos a menudo descuidados, la adora absolutamente, la llama mi única y esta vez se ocupará ella misma de su crianza sin concesiones. La lleva consigo en sus viajes y por fin da rienda suelta a sus sentimientos maternales. Pasan los años y, aunque la emperatriz no ve mucho a su marido ni a sus otros hijos, los desafortunados acontecimientos de 1889 la golpean duramente. Su hijo Rudolf, de casi 30 años, no se encuentra bien desde hace algún tiempo. Tenía bronquitis, reumatismo, inflamaciones de las articulaciones y de la vejiga. Y tenía gonorrea incurable en ese momento. Como heredero al trono, llevaba una vida agitada, trabajando en exceso y ahogando su estrés con depresión en alcohol. Además, su matrimonio con la princesa Estefanía de Bélgica tampoco fue feliz. Así que a finales de enero de 1889, Rodolfo se marchó con su amante de 17 años, María von Wetzera, embarazada de 4 meses, al pabellón de caza de Mayerling, en el oeste de Austria. Escriben cartas de despedida y ambos se pegan un tiro en la madrugada del 30 de enero. Sisi y Francisco José pierden a su único hijo. Austria pierde a su heredero al trono. Sisi tiene 51 años en el momento de la tragedia y después se recluye aún más. Viste casi exclusivamente de negro y a menudo viaja de incógnito.
En septiembre de 1898 viaja a Ginebra bajo seudónimo. Sin embargo, el personal del hotel no es muy discreto, y la noticia de la estimada visita pronto se conoce por todas partes. La información sobre la desgracia llega al anarquista italiano Luigi Lucchini, que quería esperar aquí al príncipe francés Enrique de Orleans. Pero este no llega y Lucchini cambia de plan en el último momento. El 10 de septiembre de 1898, Sisi, acompañada de su dama de compañía, la condesa Irma Staray, parte hacia el puerto de Ginebra para embarcar rumbo a Montreux. Por el camino, Lucchini se les une y la emperatriz se hunde en tierra. En ese momento, nadie, ni siquiera ella misma, sabe que el asesino le ha clavado en el pecho una fina lima de 10 centímetros de largo. Al cabo de un rato, la emperatriz, con la ayuda de su dama de compañía, vuelve a ponerse en pie y camina con ella, confusa, hasta el barco que la espera. Allí, sin embargo, se desmaya varias veces, hasta que finalmente susurra ininteligiblemente: ¿qué me ha pasado? Hoy sabemos que estas fueron sus últimas palabras, tras las cuales volvió a caer inconsciente. Cuando el capitán supo de quién se trataba, hizo virar el barco de vuelta a Ginebra y los barqueros llevaron a la emperatriz a su habitación de hotel. Media hora más tarde, el médico declaró que la paciente ya no tenía remedio. A los 60 años, la vida de una mujer que a primera vista tenía todo lo que se podía desear había llegado a su fin: belleza, riqueza, un marido de éxito e influencia política. Pero la siempre inquieta e infeliz Sisi veía su vida de otra manera. En uno de sus poemas, Después de todo, escribió: «Soy una gaviota y no tengo tierra, ni orilla a la que llamar hogar. Estoy aquí y allá, revoloteo de ola en ola». Pero esto no cambia el hecho de que, para el pueblo de la monarquía austrohúngara, su Sisi era una mujer carismática, comprensiva con los pobres y deseosa de ayudar. Añádase a esto su belleza sin precedentes y se tendrá la respuesta a por qué sigue siendo hoy una de las esposas de grandes gobernantes más célebres de toda la historia moderna.